¿verdad? El poder estar acá para adorar y bendecir el nombre del Señor. Y pues sobre todo pues para tratar temas muy importantes con lo que reflexiona a lo que es la necesidad a nivel mundial, ¿verdad? Que tenemos ahorita en la actualidad. Y es que la palabra de Dios nos enseña, cuando Jesús venía predicando las buenas nuevas de salvación, dice la palabra de que Él decía, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y es precisamente lo que estamos viendo en este tiempo, como en los días de Noé. Vean lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, en el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando esta palabra viene y dice la maldad, que vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, esa palabra maldad se desprende de alguna inducción de algo o de alguien que está tratando de conducir a una persona a hacer algo diferente de lo que el plan de Dios ha establecido sobre ello. Entonces, como puede ser alguien que le diga, mira, tú pudieras hacer esto así, por ejemplo, en su trabajo, viene alguien y le dice, tú pudieras hacer esto así, de esta manera, y te va a salir mejor. Pero resulta que se lo dice solamente para que le salga mal, y cuando le sale mal, su jefe viene y lo regaña a usted. Entonces, de esa manera es cuando dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, todo lo que el corazón estaba produciendo, las cosas, las ideas que ellos estaban produciendo, porque el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces ellos estaban haciendo lo perverso, hablaban de lo malo, hacían lo malo, cometían las cosas malas y no se arrepentían de todo corazón. Por eso es que el tema que nosotros queremos desarrollar ahora es el corazón endurecido, porque el corazón ha llegado a endurecerse en la persona, y aún tal vez no pudiéramos decir solamente a nivel mundial allá afuera, sino que también se puede hablar a nivel de iglesia. Los mismos que estamos dentro de la iglesia también pudiéramos tener un corazón endurecido. Ahora, aquí le hago una pregunta, hermano. ¿Qué endurece el corazón? ¿O cuál es el principal factor que hace que el corazón se endurezca? El corazón puede endurecerse por muchos factores, y tal vez ahora no tengamos tiempo así de tratarlo todo en su complejo tema, pero una de las razones principales de que el corazón puede ser endurecido es la prueba, el momento de la prueba. Y esto es a lo que todos le tenemos miedo. Hay personas que yo he evangelizado que les digo, mira, acepta a Cristo, el Señor te ama, Él quiere hacer algo grande en tu vida. Y ellos lo primero que me dicen es, pero es que cuando uno llega al Señor, las pruebas que vienen, es muy difícil aquello llevarlo. Y la Biblia nos enseña acerca de eso. En Hebreos dice la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 3, verso 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Y está hablando aquí, el escribiente está diciendo acerca de lo que sucedió. Sabemos que la provocación, el día de la provocación, fue un lapso de tiempo que sucedió allá en el Éxodo, cuando Moisés fue y sacó al pueblo de Israel de Egipto, y cuando él los trajo por toda esa travesía, fueron como 40 años que ellos vagaron por el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Pero si nosotros analizamos bien esta historia, cuando ellos salen de allá, se toparon con el río, con el Mar Rojo, y ya no podían atravesar. Pero en el momento que están ahí, yo puedo imaginarme, que la Biblia no lo dice exactamente, pero yo puedo imaginar que ellos llegan a ese lugar y comienzan a analizar la situación. Miren, estamos rodeados de agua por este lugar, estamos viendo tantas cosas acá, y de repente aparecen los soldados egipcios y comenzaron a murmurar contra Moisés, a decir, Moisés, ¿por qué nos trajiste a este lugar? Mira, nos trajiste solo para que muriéramos a espada, para que Faraón nos pudiese matar. ¿Por qué no nos dejaste morir allá en la tierra de Egipto? ¿Por qué nos permitiste venir a este lugar? Ahora no tenemos salida, no tenemos para dónde ir. Entonces, podemos ver que cuando este hombre dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación,
estaban en el desierto, ellos quisieron tentar a Dios, quisieron decir, Señor, te equivocaste. No era el plan correcto, no era lo que teníamos que hacer, no era el momento tal vez que teníamos que salir de esta tierra. Teníamos que estar un poquito más, allá comíamos mejor, decían ellos cuando hablaban contra Moisés, pero no era cierto, dice la palabra que les daban de comer legumbres, entonces no era cierto que comían carne, comían pescado, no, nada de eso era cierto, pero ellos quisieron decirlo de esa forma porque estaban en el momento de la prueba y no hallaban la manera en cómo ellos desahogarse y querían solamente desahogarse contra Dios. ¿Cómo nos puede pasar ahora en día? Nosotros podremos decir, tal vez estamos pasando una pequeña tribulación, algún pequeño problema que está sucediendo tal vez en nuestra casa, con nuestra familia, tal vez la esposa o el esposo están pasando por enfermedades o algo, los niños se enferman, tantas cosas que vienen a pasar en la familia a veces, y nosotros a lo mejor podríamos pensar y decir, a lo mejor Dios no se ha dado cuenta que yo estoy pasando por esta tribulación, o a lo mejor Dios no se ha dado cuenta de mi problema. Yo te aseguro, mi amigo, Dios se da cuenta de todo lo que tú estás pasando, pero a veces son necesarias estas cosas para que tu fe sea fortalecida, para que tu fe crezca en ello. Y es por eso que decimos muchas veces que cuando llega el momento de la prueba, ahí es donde se ven los verdaderos cristianos, los que están verdaderamente. Y podemos ver aquí en este punto que toca mi hermano, ¿verdad? La falta de fe es otro detonante de que se endurezca el corazón. Ajá, exacto, la falta de fe, correcto. Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro, según San Marcos, capítulo 16, versículo 14, dice la palabra, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a lo que le habían visto resucitado. Y como les comentaba hace un momento, la falta de fe viene a manifestarse en nuestras vidas. Ellos podemos ver que ellos dice la palabra, que lo habían visto resucitar, mas sin embargo no creyeron. Podemos ver que ellos lo palparon, que ellos estuvieron con él, vieron prodigios, vieron milagros, vieron maravillas que Jesús hizo, y la falta de fe cuando él fue crucificado, cuando él fue sepultado, la fe menguó, la fe desapareció de ellos. Y vemos, dice la palabra, que cada uno regresó a sus labores, a lo que ellos se dedicaban a hacer, a lo que ellos se dedicaban a trabajar, a pescar, a diferentes cosas que ellos hacían. ¿Por qué? Porque la falta de fe endureció el corazón. Dejaron de ver realmente lo que es lo espiritual, lo que realmente Jesús les enseñó a través de mientras estuvo Él con ellos, ¿verdad? Por eso dice la palabra, finalmente Él se les apareció a los 11, a los cuales a Él había discipulado, había enseñado, había instruido y los había aconsejado. Y dice, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Cuando no creemos, cuando aún viendo, decimos, no es cierto. Mas sin embargo Jesús los venía preparando para el día en que iba a ser crucificado, porque nadie lo mató, Él se entregó por nosotros. Y aún sin embargo, viendo todos los milagros que Jesús hizo, ellos dudaron, ellos no creyeron y dijeron, hasta aquí se terminó todo. Por eso tocamos este tema de que la falta de fe viene a endurecer el corazón. Pero es necesario venir a ministrarnos con el Señor y Él va a quitar toda maldad y toda impureza de nuestro corazón. Y es que una de las cosas que ellos tal vez estaban pensando cuando mi hermano mencionaba acerca de que ellos volvieron a sus quehaceres, regresaron otra vez a volver a sus trabajos y nuevamente comenzar otra vez a trabajar, a volver a depender de sí mismos, y es ahí donde nosotros podemos ver que, como dijo mi hermano, a ellos les faltó la fe en el momento que Jesucristo volvió y se presentó ante uno de ellos, y estos vinieron y les confirmaron y les dijeron, hemos visto a Jesús que ha resucitado, y ellos no creyeron. Cuando Jesús viene a ellos dice que les reprocha, pero a lo mejor, mi amado hermano, a nosotros tal vez no nos va a suceder de esta forma, pero cuando nosotros somos
somos independientes, que nos gusta, por decir, trabajar y descuidamos la obra del Señor, cuando llegamos a tener tantas riquezas, yo pienso que es ahí donde también la arrogancia tiene mucho que ver en la dureza del corazón, porque Amén. muchas veces decimos, no, alguien dijo en cierta ocasión, de hecho a mí me pasó una vez que yo le dije a un amigo que estaba enfermo, y le digo yo a este amigo, ¿quieres que ore por ti? Y dice, no ores. Y ya pues lo dejé así nada más, ya no le insistí, seguí yo ahí haciendo mis quehaceres y veo que se está quejando, ay. Entonces le preparé ahí alguna medicina que encontré por ahí, porque pues yo ni sé ni dónde guardaban esas cosas, pero ahí busqué y la encontré. Y le digo, a ver, tómate esto. Y dice, ¿qué es esto? Y le digo, bueno, no crees en la oración, cree en la medicina, tómatelo y te va a hacer bien. Y se lo tomó, y en ese momento el Espíritu Santo me comienza a ministrar y me dice, el hombre no cree en lo que el poder de la oración puede hacer, pero cree en lo que una medicina puede hacer, en lo que una pastilla puede hacer. Y vemos claramente pues que la arrogancia muchas veces hace cerrar el corazón. O sea que no creen ya en eso, sino que creen nada más en lo terrenal, porque ellos lo han probado y dicen, no, esto me funciona mejor, porque no han probado todavía a Cristo Jesús. No han dicho, amén, Señor, entra en mi corazón y haz lo que tú quieras conmigo, Señor. Cuando nosotros nos sinceramos así con el Señor hace grandes maravillas con nosotros. Entonces, la arrogancia es otro punto, mi amado, en el cual nosotros podremos pensar que tiene mucho que ver con la dureza del corazón. Dice en Proverbios capítulo 18, verso 23, dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas, dice. O sea que él es duro para responder, pero en el sentido de que él está cerrando su corazón y no quiere abrirlo más al Señor, porque él cree que él puede hacerlo solito, cuando la palabra de Dios dice, separados de mí nada podéis hacer. Amén. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si la arrogancia entra en mi vida, si la arrogancia entra en la vida de mi hermano Jonathan, entonces nosotros podremos llegar a fracasar, en el sentido que por la arrogancia nos podemos perder, y cuando Cristo venga, lamentablemente no nos levantamos con Él, y nos vamos a tener que quedar a buscar, ver cómo huir a las montañas, dice la palabra de Dios. Entonces, y nosotros vamos cuidando el corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Que el corazón no se cierre. Que el corazón esté siempre abierto para recibir la presencia del Señor. Poder sentir su gracia. Poder saber que tu nombre y mi nombre está escrito allá en el libro de la vida. Eso es lo importante, eso es lo principal. Saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, mantener eso con nosotros en todo momento. Es por eso que hay que cuidarnos de la arrogancia, hay que cuidarnos de... Y como podemos ver, mis amados hermanos, la arrogancia es tan devastadora en nuestras vidas, porque hay multimillonarios, hay gente que, hasta incluso en las iglesias, Dios empieza a manifestarse, a glorificarse en una manera sobrenatural en la vida de un hermano, de una hermana. Pero más sin embargo, la falta de intimidad, la falta de oración, la falta de leer la palabra, el enemigo viene a sembrar cizaña. Dice la palabra, cuidaos de las zorras pequeñas, porque son las que destruyen el viñedo. La arrogancia puede entrar cuando el Señor empieza a glorificarse en nuestra vida a través de nosotros. Dios da palabra, a través de nosotros ponemos manos y el Señor sana, porque no somos nosotros, mas sin embargo el enemigo viene a endurecer nuestro corazón, haciéndonos creer que nosotros somos los que hacemos las cosas, y no le damos la gloria a Dios, y ahí viene la arrogancia, la soberbia, el orgullo. Pero más sin embargo, la palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra. Por sobre cualquier cosa que tengamos guardada, por sobre cualquier cosa que cuidemos mucho, debemos de cuidar nuestro corazón, porque la palabra dice que de lo que hay en el corazón, habla la boca, y del corazón provienen tantas maldades, tantas cosas, tantos pecados. Dice la palabra que proviene el adulterio, la fornicación, el robo, el hurto, tantas cosas provienen del corazón. Pero ¿por qué viene a manifestarse eso en nuestras vidas? Porque la dureza ya entró en nuestro corazón, la dureza ya vino a nuestro corazón, y es por eso innecesario
que ministremos nuestro corazón delante del Señor. Engañoso es el corazón, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios, que conoce, escudriña los pensamientos y da a cada uno según sea su obra. Es por eso que debemos de cuidar que nuestro corazón no se endurezca. Si estamos en los caminos de Dios, cuidar, ¿verdad? Ministrándonos en la presencia del Señor, que nuestro corazón no sea endurecido, que no haya nada que pueda afectar y que pueda alejarnos de la presencia del Señor y hacernos arrogantes. Pero por eso el Señor nos hace la invitación en este día. La palabra de Dios dice que el día de salvación es hoy. Si escuchaste la voz de Dios, dice la palabra en Hebreos, no endurezcáis tu corazón. Y te hacemos la invitación a que vengas a Jesús y que, como dice la palabra, por sobre toda cosa guardada, cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Así es que yo pienso que otra de las cosas que puede afectar en lo que es la dureza del corazón, para que el corazón sea endurecido, es la religiosidad. Amén. Es una de las cosas que afectan bastante también en la vida del hombre, y de eso también nosotros tenemos que cuidarnos como iglesia, y tanto como iglesia como a nivel general, ¿verdad?, de las personas. Dice en San Marcos capítulo 3, verso 4 y 5, dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana, dice la palabra de Dios. Pero Jesús estaba haciendo una pregunta. Dice que si es lícito hacer el bien en días de reposo, porque estos hombres, los fariseos, estaban tan endurecidos de sus corazones, porque eran muy religiosos, dice la palabra. Entonces ellos estaban tan endurecidos que no querían hacer el bien en un día de reposo. Ellos no querían hacer nada ese día, querían ellos mantenerse nada más con lo que sus leyes habían establecido, y dice de que guardaban total reposo. Entonces, pero por esa razón ellos se habían endurecido de corazón. Amén. Porque eran demasiado religiosos. Entonces Jesús les dice de que con enojo Él los miraba, con enojo y con tristeza, dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque Él quería enseñarles algo más, Él quería enseñarles algo diferente. Amén. Quería enseñarles el cómo el hombre debe actuar. Por eso es que la palabra de Dios dice, cuando a Jesús le preguntaron en cierta ocasión, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y el segundo, dijo Él, es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que a eso es a lo que el Señor nos ha mandado a nosotros, a que podamos sentir compasión por aquella alma, a poder sentir compasión por aquel necesitado, por aquel hombre que tal vez alguien podrá decir, no, pero es que mire, él es un borrachito, él ya no tiene remedio. La palabra de Dios dice de que él tiene remedio si Cristo entra en su corazón. Hay una historia allá en Marcos capítulo 2, si no me equivoco, que habla acerca de cuando Jesús vino a Capernaum y entró, dice, en la casa. Y cuando todos supieron que Él estaba en la casa, todos llegaron a visitarle ahí a ese lugar. Y aquella casa se rodeó de mucha gente. Pero cuando algunos de ellos dice que tenían un amigo, eran 4 personas las que narran la palabra, que tenían un amigo, y este amigo era paralítico. Entonces ellos intentaron llevarlo a Jesús, tuvieron la idea y dijeron, vamos a llevar a este hombre a Jesús para que Jesús lo sane. Yo no sé cuánto tiempo ellos esperaron para poder saber de esto, de que Jesús iba a llegar ahí a la casa, a Capernaum nuevamente, pero que ellos llevaron a este hombre allá, y cuando llegaron ahí dice que era tanta la multitud que no podían ellos entrar. Dice de que estaba muy lleno de gente, y ellos se subieron al techo y hicieron un hoyo, dice la palabra, abrieron una apertura en el techo. Gloria a Dios. Y por ahí bajaron al hombre, porque era tanta la fe de ellos de que Jesús le iba a sanar. Y es ese amor, mi amado, el que Jesucristo les está enseñando a estos Amén. fariseos aquí en Marcos, cuando dice de que ellos no querían hacer nada ya por alguien. Había un hombre aquí que estaba enfermo de una mano, tenía
alguna enfermedad tal vez. Entonces dice que él mirándolo le dijo, extiende la mano, porque él los miró con enojo y con tristeza, porque ellos no habían aprendido todavía lo que era la misericordia. Entonces eso es, mi amado hermano, lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros, a mantener nuestro corazón sensible a su presencia, porque en el corazón de Dios está continuamente el ayudar, continuamente el buscar la sanidad del hombre, Amén. continuamente buscar llenar al hombre, continuamente buscar el salvar al hombre. Pero si nosotros estamos alejados del corazón del Señor, estamos alejados de su presencia, no vamos a sentir esa necesidad de ayudar a nadie, no vamos a sentir esa necesidad de buscar el cómo rescatar a aquel hombre que ha caído. Al contrario, tal vez le vamos a pasar encima o lo vamos a usar como apoyo para poder brincar al otro lado. Pero el Señor dice que Él quiere restaurar nuestra vida, Él quiere restaurar nuestro corazón. Amén. Y es por eso que la palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciado, Dios levanta para avergonzar a los sabios de este mundo, dice la palabra. Como tocaba el tema mi hermano David acerca de los fariseos, cuando Jesús los mira, Él conocía el corazón de ellos. Él sabía que su corazón estaba endurecido porque ya no había ese amor para el prójimo, ya no había ese amor para aquel que necesitaba, ya no había ese amor para aquel que necesitaba ayuda, que estaba enfermo, que necesitaba un pan en la mesa, que necesitaba tanto ayuda económica como la ayuda espiritual. Solamente pensaban en ellos. Por eso el Señor en una ocasión les dice sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban limpios, bien cambiados, con todo lo que requería para ser un maestro de la ley. Mas, sin embargo, el corazón estaba contaminado. Y hoy en día, mis amados hermanos, en la iglesia también se puede ver eso, y por eso el Señor viene a hablarnos a tiempo y afuera de tiempo. ¿Para qué? Para quitar toda la dureza de nuestro corazón, para no caer en religiosidad, que nos podemos ver bonitos con traje, pueden ver a mi hermano David, a mí, y aquí con traje y todo, bien cambiaditos, pero nuestro corazón puede estar endurecido, puede estar contaminado. De igual manera, por eso Jesús los miró con enojo y tristeza, porque los miraba bien vestidos, bien cambiados. Mas sin embargo el corazón de ellos estaba mal, no había nada, no había amor por el prójimo. Ellos dictaban la ley, pero más sin embargo no la ponían por obra. Pero Jesús en ese momento, enfrente de ellos, hace el milagro de sanarle la mano a aquel varón, para que ellos pudieran ver, para que ellos vieran que Jesús no hace acepción de personas, como dice la palabra. Y si nosotros venimos con un corazón sincero, contrito y humillado, Él no nos desprecia. Él está atento, su oído, dice la palabra, al clamor del justo. Y lo que quiere hacer con nosotros, para que nuestro corazón quede libre. Si nosotros venimos sinceramente delante de Él, los invito a que leamos el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 16. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor para con cada uno de nosotros? Si quizá hemos caído en diferentes puntos, de los cuales los puntos que hemos tocado, el Señor está ahí diciéndonos, ven, yo quiero restaurarte, quiero limpiarte, quiero sanarte, quiero quitar toda cadena, todo yugo, toda atadura y darte un corazón nuevo. Dice la palabra, la honra del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón, oiga, de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué quiere decir esto? El Señor viene a transformar, a cambiar. Cada varón en la Biblia o cada persona que ha tenido un encuentro con Jesús es diferente. Hay un cambio, hay una transformación nueva. Y dice la palabra, y os daré, dice la palabra, un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. Es lo que el Señor nos dice en esta tarde a través de su palabra. Él quiere levantarnos, quiere restaurarnos, quiere quitar toda religiosidad, quiere quitar toda arrogancia, quiere quitar toda falta de fe de nuestras vidas, quiere quitar toda raíz de amargura, de maldad que pueda haber brotado en nuestro corazón en este caminar. Quizá al momento de la prueba, de la dificultad, de lo que Dios ha permitido en nuestra vida, nos ha alejado del Señor, nos ha hecho que miremos atrás, pero su palabra dice que quien pone la mano en el arado y torna la vista atrás no es digno del reino de Dios, dice la palabra. Pero el Señor, si nosotros tomamos la decisión de buscarlo, de meternos en su presencia, dice, os daré corazón nuevo, un corazón nuevo sin
ataduras, sin cadenas, sin arrogancia, sin falta de fe, sin religiosidad. Ahora dice la palabra más adelante, y pondré un espíritu nuevo, nada de espíritu de maldad, nada de espíritu de arrogancia, sino un espíritu nuevo, el cual nos va a dirigir a su presencia, dice la palabra, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y sabemos que la piedra es algo duro, es una roca, es algo que está sólido. Es cuando el corazón viene a ponerse así. Necesitamos venir a ministrarnos en la presencia del Señor. Y es lo que el Señor quiere hacer, quitar toda raíz de amargura, quitar toda religiosidad y quitar toda dureza del corazón. Quizá nuestro corazón se ha endurecido en el caminar del Señor, pero hoy es el día de salvación y hoy te hacemos la invitación. Allí donde tú nos miras a través de esta cámara, te invitamos a que tú vengas a los pies de Cristo, te sinceres con un corazón contrito y humillado, porque de lo más vil y menospreciado Dios levanta para avergonzar a los sabios de este mundo, dice la palabra. Gloria a Dios. Sí, así es, mi querido amigo, mi querido hermano que nos miran en esta hora. Ya para terminar, pues yo quisiera leer una porción en la palabra en Isaías capítulo 1, en el verso 4 y 5. Dios levanta a este hombre, Isaías, como profeta en Israel por un motivo, y es que el pueblo se estaba corrompiendo. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. El mensaje que Dios le dio a Isaías dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, se volvieron atrás. Perdón, me salté. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, dice la palabra. Este es el mensaje tan grande que el Señor le dio al pueblo de Israel en aquel entonces, porque el pueblo no estaba entendiendo palabra. El pueblo, la palabra era repartida, pero ellos no lo estaban comprendiendo. Ellos hacían cada uno lo que mejor le parecía hacer. De hecho, hay una parte en la Biblia donde dice de que parece que es en el tiempo de los jueces, donde no había juez en ese entonces, y dice que las personas hacían lo que mejor les parecía bien. O sea, lo que ellos calificaban como bueno, decían: esto nos parece que está bien, lo podemos hacer. Y lo hacían porque no había palabra de Jehová en ese entonces. Pero ahora nosotros tenemos palabra de Jehová. Tenemos esta bendita palabra que nos dirige día y noche, mi amado. Amén. A donde quiera que nosotros Gloria vayamos. Lo que sea que tú leas de aquí, de esta palabra, eso te va a renovar, Amén. te va a restaurar, te Gloria va a vivificar, porque la palabra de Dios es vida. Y es vida eterna en Cristo Jesús. Poderoso es el Señor. Entonces, aleluya. Ahí es donde nosotros nos queremos enfocar. Necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos al Señor en nuestra vida. Amén. Para poder ser ministrados de su presencia y poder ser restaurados, y sobre todo poder ser liberados. Aleluya. De toda opresión. Entonces así es como nosotros nos vamos a liberar de toda esa maldad. Porque si Cristo no está dirigiendo tu vida, imagínate. En cierta ocasión a Jesús estaban los fariseos y los saduceos ahí, entre todos ellos, los discípulos y toda la gente. Y en esa ocasión Jesús les dice a los fariseos, como ellos procuraban matarlo, Él les dice: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no, dice, ustedes son hijos de Satanás, porque procuran matarme. Y Abraham nunca hubiese querido hacer eso. O sea, Abraham no era homicida, pero Satanás, dice, es homicida desde el principio. Entonces, ahora cuando nosotros vemos que solamente hay dos caminos, el camino de la vida eterna y el camino de la perdición. Hay dos caminos nada más. ¿Cuál camino nosotros estamos llevando? Amén. ¿El camino de la maldad o estamos llevando el camino de la vida eterna? Ese pensamiento queremos dejar en esta hora en tu corazón, para ver que tú analices tu propia vida, porque yo no soy el que te va a juzgar. Mi hermano Jonathan no te va a juzgar. Tu pastor en tu congregación no te va a juzgar. Tu familia en tu casa no te van a juzgar. El Señor es el que va a traer juicio sobre todas las naciones. Amén. En aquel día glorioso, dice la palabra, el día grande y temible de Jehová.
que va a sonar la trompeta, la Gloria a iglesia va a ser Dios. recogida, pero va a haber un juicio para todas las naciones. Entonces, hay que preparar nuestro corazón, hay que preparar nuestra vida, mi amado, y con eso es que nosotros te queremos dejar en esta hora, que tú analices, que tú reflexiones en tu vida, que tú veas tu situación actual, cómo está tu corazón. ¿Será que tu corazón está endurecido? ¿Será que en tu corazón hay maldad? ¿Será que en tu corazón hay arrogancia, hay falta de fe? Hay tantas cosas que pueden afectar muchas veces en lo que es la vida del hombre. Pero si hay alguna cosa de estas de las que hemos hablado nosotros hoy, nosotros, mi amado hermano, podemos orar por ti, mi amado amigo, o pídele a tu pastor en tu congregación tal vez que oren por ti para que esas cadenas de maldad sean rotas en el nombre de Jesús. Amén. Y tú puedas ser Gloria a libre Dios. por fin y poder servir a Dios Poderoso de es el una Señor. manera plena, de una manera estable, ya no ser más inestable en el evangelio, sino que ser estable totalmente, decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo de Dios y yo voy a servir a Dios. Y así el enemigo venga y tire, haga tormenta, haga temblor, haga lo que sea en tu vida espiritual, no va a poder, porque tú estás estable en Cristo Jesús, porque no hay nada que te pueda atar en este mundo. Amén. Así es que vamos a orar, vamos a quedar hasta en este punto, y invitándote siempre a que busques al Señor, a que te acerques a Él, que tú seas el que tome esa decisión, porque Dios dice, Él está ahí, yo toco la puerta, dice, si alguien oye mi voz, abre, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Así que vamos a orar en esta hora, mis amigos, que el Señor les bendiga, vamos a orar. Padre buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta libertad que tú nos has dado de hablar tu palabra, poderoso Dios amado. Te pedimos seas tú glorificándote, Padre, en las vidas, papito lindo, que han escuchado, que van a escuchar este mensaje, Señor. Glorifícate en una manera sobrenatural, bendito Dios amado, a cada persona, Padre, que ha visto, que va a ver este mensaje, Señor. Seas tú, Padre, obrando, bendito Dios amado, porque tu palabra dice, entre tanto que se dice, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcáis tu corazón, dice tu palabra. Es por eso, Padre, ponemos en tus manos, papito lindo, la vida de cada uno de las personas o hermanos que han visto esta transmisión, Señor. Seas tú obrando en una manera sobrenatural. Glorifícate, Padre Santo, en cada uno de ellos. Seas tú rompiendo cadenas, seas tú rompiendo ataduras, bendito Dios amado, y que ellos puedan, Padre, oír tu voz y que su corazón no sea endurecido más, bendito Dios amado. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y